¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Saben que a mí me impacta mucho esta palabra porque ¿cuántos saben que Caín mata a su propio hermano? Caín mata a Abel. Caín mató a su propio hermano, pero ¿saben qué me impacta? Que Dios se le presenta y le habla. ¿Cuántas veces decimos, miren cómo está este hombre, cómo Dios le va a hablar? ¿Quiénes somos nosotros para decir Dios no le puede hablar? Lo que va a pasar es que sí, claramente, Dios le va a hablar, pero le va a hacer ver lo que está haciendo mal. ¿Saben por qué? Porque lo ama. Porque Dios ama a Caín, como nos ama a cada uno de nosotros. El diablo, el mundo quiere hacerte creer que tu pecado es tan grave y es tan terrible que Dios no lo puede perdonar. Tu situación es tan grave, tan terrible que el Señor no puede volverte a mirar. No puede perdonarte, no te va a dar otra oportunidad. Dios le habla a aquel que había matado a su propio hermano. Aquel que su soberbia fue tan grande que dijo, cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Agarra y le dice, ¿quién soy yo? ¿Acaso yo soy su cuidador? La soberbia había sido tan grande que él creía que podía esconder lo que había hecho delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué es lo que a mí me impacta de esto? Lo que acabamos de leer. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Qué es lo que le llama la atención? Porque Dios dice que el pecado va a estar deseoso de él. El pecado va a estar deseoso de verte caer antes que él haya matado al hermano. Pero le dice, no, tú te debes que enseñorear en el pecado. El pecado tiene que quedarse sujeto a ti. El pecado no tiene que poder entrar. Lo que pasa es que nosotros, cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros nos equivocamos, nos han enseñado mal. Nos han enseñado que debemos andar cabizbajo, debemos andar arrastrándonos, llorando por los rincones y de una situación en la que Dios no te manda estar. ¿Cómo, pastor, si yo no me tengo que arrepentir? Sí, claro que hay que arrepentirse de lo que has hecho mal. Pero si tú sigues, una cosa es arrepentirte y otra cosa es entrar en un estado donde llevas tu alma a la cárcel. ¿Tú crees que Dios quiere que tu alma esté en la cárcel? Si Dios te manda a ser libre, dice, y ser verdaderamente libre. ¿Por qué dice verdaderamente libres? Porque hay muchos que se creen que están libres, pero están presos. Por eso dice verdaderamente libres. Hay personas que creen que hacer las cosas que hacen es porque son libres. Mentira, están tan perdidos en el vicio, tal vez en la delincuencia, tal vez en tantas cosas. Ellos creen ser libres, pero son esclavos de su propio pecado. Son esclavos de lo que dicen, yo voy a dejar, y no pueden dejar. Hay personas que son esclavos de la mentira, no pueden dejar de mentir. Hay personas que mienten hasta sin necesidad, por las dudas mienten. Son esclavos de la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios dice, es necesario que seas verdaderamente libre. No que te creas libre, no que te sientas libre, sino que verdaderamente seas libre. Cuando sos verdaderamente libre es cuando tú puedes decidir qué hacer y qué dejar de hacer. Eres cuando realmente no hay nada que te va a limitar. Eres cuando realmente vas a escoger por lo bueno o por lo malo, por cuanto tú quieras escoger. A mí me impacta mucho. ¿Por qué? Porque nos han enseñado mal. ¿Por qué? Porque te han enseñado a caminar con tu alma afligida, y eso no es de parte de Dios. Dios dice en su palabra que en todo tiempo
regocijaos, alégrate. Pero si hice mal, arrepiéntete, sacúdete el polvo, ven a mi presencia y sigue caminando. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que tengas un alma afligida. ¿Por qué? Porque luego de que el alma está afligida pasas a entrar en depresión. Y estar en depresión es estar en la cárcel. Entonces, ese pecado no terminó ahí, sino te llevó a una condición aún peor. Y saben, los otros días a mí me impacta mucho porque yo no sé cuántos saben lo que es iniquidad, pero eso lo vamos a dar tal vez en un estudio más profundo. Pero quiero que entiendan que algo que comenzó como un pecado puede terminar dejando tu alma en la cárcel y puede generar una iniquidad, y la iniquidad es lo que se pasa de generación en generación. Es algo que comienza con un pecado, pero que si tú no lo cortas, lo hereda tu hijo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La iniquidad hay que cortarla. ¿Y saben qué es lo peor de la iniquidad? Que muchas veces no sabemos que la tenemos dentro. Dice la palabra de Dios que va como una raíz que va en lo profundo. Vos no sabes que está, pero cuando menos lo esperas, sale a luz y vuelve a brotar. Acá los hermanos que trabajan en la tierra deben conocer mejor que yo lo que es la siembra, la cosecha, pero lo pueden decir ellos mejor que yo. Les sacan las raíces, sacan todo, matan el yuyo y vuelve a salir. Cuando menos lo esperas, ellos lo pueden decir mejor que yo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la iniquidad muchas veces está dentro tuyo. Lamentablemente es como un cáncer que está ahí quietito. Y cuando menos lo esperás, cuando más débil estás, cuando pensaste que ya habías perdonado, que ya estaba todo terminado, aparece de vuelta. Y viene para destruirte. ¿Por qué? Porque de golpe todo aquello que pensaste que estaba terminado te vuelve a sangrar el corazón, vuelve a abrirse las heridas, vuelves a soñar con lo mismo, vuelves a sentir el mismo dolor de lo que pasó hace tantos años atrás. ¿Por qué? Porque en realidad no hubo un verdadero perdón. Nos enseñaron mal, y la mala enseñanza lleva a que estemos presos nuestra alma. ¿A qué nos enseñaron? Nos enseñaron: ve y pide perdón. Sí, pero tiene que ser un perdón genuino. Muchas veces no nos damos cuenta que utilizamos el evangelio como una religión. ¿Y cuántos saben que Cristo Jesús no es una religión? Es una forma de vida. Porque la religión te va a matar. La religión te va a llevar al mismo infierno. ¿Quiénes mataron a Cristo Jesús? Los religiosos, los que conocían de la palabra. Por eso es que nosotros debemos conocer la palabra, debemos caminar con la palabra, pero debemos tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque Dios dice: si verdaderamente me conocieras, si verdaderamente fueses hijo de Abraham, como dice que sos, entenderías que yo soy Dios. Jesús le dijo: entonces ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque si no, creerían lo que le digo, y si no creen por lo que le digo, creerían por lo que han visto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hoy Dios quiere empezar a destruir malas enseñanzas. Quiere empezar a destruir caretas que llevamos en nuestra vida. Quiere empezar a que salga toda la luz. Los otros días hablaba la palabra que el oro y la plata, ¿en qué se prueba? En el crisol a fuego. ¿Por qué? Porque pones la piedra de oro ahí, pero adentro, ¿qué tiene? Tiene impurezas, cosas que no son de oro. Entonces se pone al fuego, el oro se derrite, pero sale afuera, sale todas las imperfecciones que tiene adentro. Sale a la luz. No te amargues si empieza a salir a la luz lo que hay en tu interior. Deja que salga, porque Dios te quiere limpiar, Dios te quiere purificar. Si por momentos, déjeme decirles que el Espíritu se sujeta al profeta. ¿Cuántos lo saben? Y todos ustedes son profetas en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, dice la palabra, pero se refiere a las personas. Lo que le quiero decir con esto es que
cuando el Espíritu Santo quiere entrar y quiere echar fuera, tal vez hay demonios dentro tuyos y tú no lo sabes. Pero ¿qué pasa si tú retienes? ¿Por qué? Porque piensas el que está al lado mío, ¿qué va a pensar? El otro, que el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo es un caballero. No te va a hacer libre por cuanto tú no quieres. Por cuanto te es más importante cómo va a quedar tu imagen del lado del que está al lado tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios viene y te dice, déjame entrar en tu corazón, es porque te está diciendo, no me estás dejando entrar. ¿Por qué? Porque tienes miedo muchas veces de lo que yo voy a encontrar en tu corazón. Pero ¿acaso no sabes que yo ya lo sé? Que conozco las heridas de tu corazón, incluso conozco tus malos pensamientos. Conozco lo que te avergüenza. Conozco tus deseos, conozco tus malos pensamientos, lo conozco todo, pero déjame entrar porque te quiero limpiar. ¿Por qué Caín mata a Abel? Porque no dejó entrar al Espíritu de Dios en él. ¿Por qué tu semblante ha cambiado? Le dijo. Dios le estaba hablando. Porque lo amaba. Porque lo consideraba su hijo. Porque sabía lo que iba a pasar. Déjame entrar. Porque yo te quiero limpiar. ¿Por qué tu semblante te ha caído? Te has equivocado. ¿Qué dice la palabra? Quédate en el polvo. Quédate en el piso. O te dice, levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pero a nosotros nos gusta quedarnos en el piso. La amargura, la tristeza no son de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la amargura y la tristeza es lo mismo que el diablo, Satanás, el diablo utiliza para que vuelvas a pecar, para que te vuelvas a caer, para que entres en cárceles donde Él te quiere tener. Porque Él sabe que si tú te empoderas en la misma presencia del Espíritu Santo y tú te llenas de Él, Él no solamente te va a tener que soltar, sino dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en la oscuridad y todo lo que nos rodea van a ser llenos de la luz que está en nosotros. Y no solamente te va a tener que soltar a ti, sino va a tener que soltar tu casa, va a tener que soltar donde tú vayas. ¿Por qué? Porque delante tuyo va a ir alguien que se llama el León de Judá. Va a ir rompiendo las puertas, va a ir rompiendo los cerrojos, y todo aquello que parecía imposible va a ser posible. ¿Cuántos dicen amén? Debes entender que el diablo sabe perfectamente que hay un propósito en tu vida. Por eso busca tenerte siempre debajo de los pies, pisoteado, porque sabe que donde abre los ojos por un momento, él va a tener que retroceder. Él va a tener que decir, ay, no me dan las patas para correr, porque ahora sí que me la voy a ver feo. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a guerreros. Dios está hablando a personas realmente aguerridas, a personas que lo miran al miedo de frente y le dicen, ¿sabes qué miedo? No sé si me entendés por señas, pero yo te voy a vencer. Porque muchas veces tenemos que vencer nuestros propios temores para ir a tomar lo que nos corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Hace tiempo que Dios viene hablando de objetivos, de cuál es tu meta, qué quieres llegar. Si tú quieres mejorar tu economía, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que mover. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que sí, Dios te puede bendecir. Pero déjeme decirle que si tú tienes, por ejemplo, un trabajo, que ese trabajo ganas tanto, no importa el número, pero si tú quieres mucho más, es muy probable que tengas que dejar ese trabajo para buscar otro trabajo. Dice la palabra de Dios, porque a mí no me gusta hablar por mí, dice la palabra de Dios que la fe es contada por justicia. ¿Qué te quiero decir? Que si hay un puesto de trabajo, que es este el puesto de trabajo, y hay una fila de 200 personas que tal vez tienen un mejor currículum que el que vos podés presentar, pero vos vas con fe. Vos vas con fe, no sé cómo Dios va a hacer, pero si hay algo que yo sé, es que cuando tú presentas tu currículum en ese lugar, Dios toca el corazón y dice, ese puesto es para mi hijo. Y ese puesto es para el Hijo de Dios. Pero tienes que ir con fe. Con fe.
se mueven las montañas. Con fe se detuvo el sol. Con fe se abrieron las aguas. Es necesario tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a contar. Uno tiene que aprender a abrir puertas en la vida. Muchas veces yo digo, fíjate cómo hablas, fíjate cómo mirás, fíjate cómo te moves en la vida. ¿Saben por qué? Porque lo de la siembra y la cosecha es siempre. Quien le habla nunca consiguió un trabajo por un currículum. Y Dios es mi testigo. Los trabajos venían porque de boca en boca hablaban de mí. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser el reflejo de la presencia de Dios. Dios dice en su palabra, todo lo que hagas, hazlo como si fuese para mí. Aunque tú digas, pero no se lo merece, no lo estás haciendo para Él, lo estás haciendo para mí. Pero es importante entender que no nos podemos quedar quietos. Pero no solamente en el trabajo, en nuestra vida espiritual. Porque Dios lo que quiere hoy es empezar a romper estereotipos que nos han enseñado aquellos que vienen de la iglesia tradicional, de la iglesia que nos venían diciendo antes. Basta de vivir en cárceles que la misma iglesia nos ha enseñado a estar. Hablamos de la iglesia católica, pero muchas veces fuimos iguales por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Y dónde está entonces la sangre de Cristo que nos limpió del pecado? ¿Dónde está? Ya basta de vivir con culpas, porque esas cargas son las que te van a detener. Esas cargas son las que son usadas por Satanás en contra tuyo. Empezá a decir, Cristo me ha lavado con su sangre. Cristo me ha limpiado. A mí me impacta porque ¿cuántos conocen la historia de Jacob? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos saben que Jacob era un hombre que estafó a su hermano? Lo estafó, pero con la idea de la madre. Hay que decir cómo son las cosas. Él no fue el autor ideológico, digamos. Él simplemente ejecutó lo que le dijo la madre. Pero él tenía una carga sobre sus lomos. Jacob justamente significa el que engaña. Había sobre él ya una profecía de que él iba a ser un hombre que iba a engañar, un hombre que iba a hacer mal las cosas. Pero ¿saben si hay algo que yo he aprendido en él? Que este varón dijo, yo voy a pelear lo que es mío. Tal vez lo peleó mal. ¿Por qué? Porque lo peleó con engaño. Pero dice la palabra que estaban en el vientre de su madre. Estaba Esaú, que era su hermano, y estaban él. Y estaban peleando porque él quería la primogenitura. ¿Cuántos saben lo que es la primogenitura? Querían la bendición de Dios. Y perdió. Perdió porque luchó con sus fuerzas. ¿Cuántas veces has luchado con tus fuerzas? Y por eso pierdes. Dios te dice, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Y perdió. Dice que cuando sale el varón mayor, que era Esaú, dice que el otro de bronca venía agarrado del pie del calcañar diciendo, yo tenía que haber salido primero. Tremendo este varón. Engaña a su hermano por un plato de guisado y le quita la primogenitura a su hermano. Pero ¿qué hablamos? La siembra y la cosecha. ¿Qué fue lo que él sembró? Engaño. Eso fue lo que él sembró. Cuando él fue a buscar a la mujer que él quería a Raquel, decía, estoy perdidamente enamorado de Raquel. Lo engañan. Lo engañan. Le entregan a Lea, su hermana mayor. ¿Cuántos conocen de la historia? Pero él siguió esforzándose, dijo, pero yo quiero a Raquel. Yo quiero a Raquel. Y él se esforzó hasta que consiguió a Raquel.
Porque antes tenías que pagar una dote, antes tenías que trabajar por la mujer que querías. Pero a mí me impacta mucho la historia de este varón, porque este varón entendió. Este varón entendió, y cuando iba volviendo dice que él sabía que su hermano, que era un cazador, era un guerrero, era tremendo su hermano. Él sabía que su hermano, ¿qué lo iba a querer hacer? Lo iba a querer matar, porque su hermano le había quitado la primogenitura. Este varón se encontró con el ángel de Jehová. Y lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros. Hoy te encontraste con Dios acá en este lugar. Aquel que abrió el corazón, el Señor entró. Hay otros que no le abrieron el corazón, pero eso no significa que Dios no haya pasado en este lugar. Eso no significa que el ángel de Jehová no se te paró frente a frente en el día de hoy. Y todavía estás a tiempo. Y se le presenta el ángel de Jehová. Y él se vuelve a cometer el mismo error que Dios quiere que no lo hagas cuando salgas de esa puerta. Él volvió a cometer el mismo error. Pensó que era con su fuerza y peleó contra el ángel con sus fuerzas. La pesadumbrez que había sobre él por sus acciones, la tristeza, la amargura. Y peleó con sus fuerzas y le dijo: no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. No te voy a dejar ir hasta que me quites estas cargas que ya no puedo más. No te voy a dejar ir hasta que saques mi alma de la cárcel. No te voy a dejar ir hasta que realmente no me sanes, porque ya no puedo más. Tantos años peleando con estos recuerdos que atormentan mi mente. Tantos años con falta de perdón que hicieron que perdiera mi casa, mi familia, que perdiera estar con mi madre, con mi padre. No vi morir a mi padre. Tantos años. Tantos años. Y usted me preguntarán, ¿era bendecido por Dios? Era tremendamente bendecido por Dios. Lo que él hacía era bendecido. Tocaba tenía que criar unas ovejas y tenía que salir blanca para que sean él, y salían blancas. Tenían que salir negras, salían negras. Tenían que salir rayadas, salían rayadas. Todo Dios, lo que él tocaba, era bendecido. Un hombre que engañaba, dice que puso la cabeza contra la piedra, contra una piedra para dormir, y veía que ángeles subían y ángeles bajaban. Tenía visión, pero no tenía intimidad. Su alma seguía presa. ¿Saben cuántas personas sienten que no tienen nada, pero humanamente lo tienen todo? No tienen ni idea la cantidad de veces que he estado sentado en una misma mesa con un millonario enfrente mío, pero multimillonario, y yo de este lado, y ver en sus ojos una tristeza, un vacío, una necesidad, una desesperación que ninguno de ustedes la tiene. No encontrar sentido a su vida, pero si tiene todo, no lo tiene nada. Levantarse todos los días y decir: ¿para qué vivo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y ahí lo tenías a este varón frente al ángel, y le dijo: si no me bendecís, yo ya no puedo más. Y dice que pelearon toda la noche. Pero ¿cómo peleaba él? Con sus fuerzas. Basta de pelear con tus fuerzas. Dios dice: no quiero que salgas de esa puerta y vuelvas a pelear con tus fuerzas. Es tiempo de que tire las redes, pero en mi nombre. Que tire las redes, pero en mi palabra, dice Dios. Basta de tus fuerzas. ¿Cómo lo haré? Solo cree y verás mi gloria. Y dice que ahí pelearon y pelearon. Y llegó el alba. Entonces le dijo: me parece que vos sos más duro que... no me vas a entender, dijo. Te voy a rasgar el muslo del pie. Así te vas a acordar de por vida contra quién peleaste. Y le raja el muslo del pie y queda todo así. Si lees Éxodo, si lees Génesis, no vas a saber cómo le gana a Dios. No lo vas a saber. Pero la revelación vino un profeta. Y dice la palabra de Dios, y a mí me impacta. Dice que ahí se encontraba ya Jacob destruido,
con el muslo rasgado. El ángel que se estaba yendo y ya su última oportunidad se le estaba yendo como el agua entre los dedos. Y dice que ahí por primera vez entendió que no era con sus fuerzas. Dice que rasga el corazón y ahí quebrado. Yo me lo imagino tirado en el piso diciendo: Señor, bendíceme. Totalmente quebrantado en llanto, porque la palabra de Dios dice que un corazón contristo y humillado Él no desecha. Entonces ahí se da vuelta el ángel de Jehová y le dice: ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar más Jacob, sino te llamarás Israel, porque has peleado con el hombre y has vencido, y has peleado con Dios y has vencido. ¿Por qué? Porque me has tocado el corazón. ¿Por qué? Porque has entendido que no es con tu fuerza, que es con mi Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque has entendido que hoy es el último día donde tu pesar estará sobre tu vida. ¿Por qué? Porque yo te voy a bendecir y serás de bendición. ¿Por qué? Porque hay promesas sobre tu vida que ni siquiera las estrellas del mundo serán tan grandes, incontables, como será la descendencia que yo te voy a dar. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. Muchas veces vas a estar en llanto como estuvo Ana. Ana no podía dar a luz, Ana no podía tener un hijo. Y con esto vamos cerrando. El marido le daba la mejor porción a Ana y le dijo: ¿acaso yo no soy mejor? Que no me acuerdo cuántos números de hijos. Le dijo, qué sé yo, 10 hijos. Y le dijo: no entiendes nada. Yo necesito tener un hijo. Yo necesito cumplir para lo que he venido. Hay un propósito en tu vida para lo que has nacido. Y dice que ella se va al templo y se pone a orar. Ahí lo tenías al sacerdote en ese entonces, que no entendía nada porque pensó que estaba borracha. Ella estaba quebrantada en llanto en la presencia de Dios. ¿Y saben qué le dijo? Si tú me das un hijo, yo te prometo que ese varón va a estar contigo todos los días de su vida. Ese varón va a estar a tu lado. Ese varón va a ser aquel que estás necesitando. Ese profeta que va a estar en tu casa. Ese varón que va a tener el oído alineado a tu voluntad. ¿Y sabes cómo yo te voy a demostrar, Señor mío, que eso va a ser así? Porque no le voy a cortar nunca el pelo de su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que declaró que iba a hacer? Iba a ser nazareo. Dile al que está a tu lado: somos nazareo. No, pero con más ganas. Somos nazareo. Nazareo significa apartado para Dios. No dijimos nazareno, porque nazareno era porque Jesús era de Nazaret. Dijimos nazareo, que significa apartado para Dios. ¿Saben cuáles son los 3 personajes que la Biblia habla que son apartados para Dios? Sansón, Samuel y Pablo. ¿Cuál fue la diferencia? Los 2 primeros fueron por decisión de sus padres y por la voluntad del Dios eterno. Pero en el Nuevo Testamento, el único que aparece, que es Pablo, fue por decisión propia. ¿Qué te quiero decir con esto? Las decisiones de cada uno de ustedes. En el Antiguo Testamento sí, Dios tenía que decirle: no le cortes el pelo porque va a ser apartado para mí, porque yo lo voy a tener acá a un costado. Pero en el Nuevo Testamento, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos quien debemos portar la gloria de Dios, que nosotros somos los que debemos ser la luz en la oscuridad de este mundo, que nosotros somos los que tenemos que traer la palabra y los embajadores en la tierra. Nosotros somos ahora los que escogemos. Dios dice en su palabra: la vida y la muerte todos los días se te presentan delante de ti. Yo te recomiendo que escojas por la vida, pero Dios hoy te pregunta: ¿qué vas a escoger? Porque a los grises, a los tibios, yo, dice el Señor, los vomito.
El Señor que te está diciendo, Él viene a traer espada, Él separa lo santo de lo profano. Sabe que vas a cometer errores, sabe que te vas a equivocar, sabe que vas a caer 1 y 1000 veces. Pero Dios te está diciendo cuántos están dispuestos a caerse, levantarse, sacudirse el polvo y seguir caminando. Cuántos están dispuestos, aunque se equivoquen, tener los ojos puestos en Cristo, entendiendo que la meta queda en una sola dirección y que por medio de su Santo Espíritu vamos a llegar a esa corona perfecta y maravillosa que nos está esperando. ¿Cuántos hoy toman esa decisión de decir: Señor, yo te sigo, pase lo que pase, yo te sigo? He entendido que ya no voy a estar más en tristeza, ya no voy a estar más en amargura, porque mi gozo se llama Cristo Jesús. Esto es algo muy personal, que cada uno de ustedes tiene que hablar con Dios. Ahora todo el mundo puede decir amén, que yo lo voy a decir gloria a Dios, porque a mí me pueden engañar. ¿Cuánto dicen? A mí me pueden engañar. Mañana me decís: yo lo voy a seguir a Dios hasta la misma muerte, y yo te voy a creer. Ahora Él conoce lo que hay en tu corazón y lo que Él te está pidiendo. Yo te pido tu corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios te quiere librar de lo que pasó con Caín. Dios te quiere librar de que tu alma siga en cárceles. Dios quiere librarte, quiere hacer verdaderamente libre, y que aprendas a vivir una vida de gozo y alegría en su presencia. ¿Cuántos dicen amén?